el pasado 1 de enero de 2024. Muchos temas sobre la mesa, muchos temas que analizar, que explicarles, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con Adrián Celaya, presidente de ICAE Group y profesor de Economía Aplicada en el País Vasco. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, estupendamente, encantado de estar con ustedes. Un placer, Adrián. Tenemos a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas, es un placer estar con todos vosotros. Igualmente, un panel de lujo, como ven, y lo completamos de la mano de Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas tardes. Muy bien, un placer. Placer, Juan Antonio. Si te parece, empezamos contigo. Sé que estamos deseando hablar del tema del síndrome de La Habana, de estas acusaciones a Rusia. Además, llevamos toda la mañana intentando buscar expertos, así que enseguida quiero analizarlo con vosotros. Pero si os parece, Juan Antonio, empezamos mirando a estas declaraciones por parte del Bundestag, estas declaraciones que apuntan a que Alemania no defendería a Francia en el caso de enviar tropas a Ucrania. Precisamente hablabas tú sobre esta cuestión la semana pasada, decías que el artículo 5 no va a hacer que todos estemos en guerra, no va a hacer que todos los países vayan a una guerra contra Rusia. El Bundestag pues parece que lo está confirmando en las últimas horas, ¿no? Si es una decisión de Francia, pues que ellos apañen. Evidentemente, pero además hay que partir de un hecho. Ucrania no es un país de la OTAN, el conflicto ucraniano no afecta a ningún país de la OTAN. Luego, si Francia quiere intervenir unilateralmente en un conflicto externo, como lo ha hecho, por ejemplo, en África, el resto de los países de la OTAN, y mucho menos de la Unión Europea, tienen por qué seguirles en la aventura. Es que esto me parece que cae de su peso. Pero bueno, yo creo que aquí lo que se esconde realmente, lo que se está intentando ocultar, es la fractura que cada día es mayor en el eje franco-alemán. Es decir, la diferencia entre los gobiernos francés y alemán a cuenta de precisamente quién lleva la voz cantante dentro de la Unión Europea. Cosa que a Alemania le molesta mucho, porque ahora está en una posición de debilidad y que Francia intenta aprovechar. Y intenta aprovechar por una razón muy sencilla, porque si hay que militarizar Europa y se van a gastar una mortera de millones, de miles de millones en armamento, pues quien tiene un complejo militar industrial un poquito más desarrollado en Europa como para poder aprovechar esas inversiones es Francia. Y ya está, y ese es el asunto, como casi todo, porque, a ver, llevamos escuchando a Macron ya más de un mes con el tema de enviar soldados, enviar tropas, armas y demás. Bueno, ¿y a qué espera? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué quiere? ¿Liar a otros países para ir todos en manada? Es decir, es que yo creo que ahí hay un falso discurso que oculta una serie de razones que son un poco inconfesables. Esa es la realidad. Como bien dices, Juan Antonio, la fractura es cada vez mayor entre Francia y Alemania. Es evidente también con las palabras del propio Olaf Scholz, que contradecía a su homólogo, ¿no? Contradecía en este caso a Emmanuel Macron. José Luis, quiero preguntarte por esta cuestión, las discrepancias, las diferencias entre Francia y Alemania y también estas declaraciones por parte del Bundestag que dice pues prácticamente que no apoyarían a Francia, ¿no? En el caso de enviar tropas a Ucrania, algo que el propio Scholz más o menos ya dejaba entrever en las últimas semanas. Pues sí, es un poco lo que bien ha sabido trazar un poco Juan Antonio. Hay que recordar que Macron procede de ese mundo económico empresarial con mucha ligación con el aparato de la industria de guerra francesa, una de las más autónomas, más desarrolladas, junto con algunas de las empresas de armas alemanas y algunas puntuales en algunos otros países. Las máximas beneficiarias de las ayudas que está desarrollando ahora la Comisión Europea para poder aumentar la producción de munición, recordemos. Así que Francia tiene un interés muy directo porque acaba de colocarse con el bajón de Rusia por la situación de guerra en el segundo país mayor de exportación de armas de todo el mundo. Recordemos, detrás de Estados Unidos, ¿no? Así que hay un interés muy directo a nivel económico, a nivel de enviar personal humano. Sabemos las consecuencias sociales que eso puede motivar a nivel político. Una cuestión es anunciarlo a nivel propagandístico en ese sentimiento de solidaridad que responde ante Estados Unidos. Nosotros Francia va a liderar el proyecto europeo, Francia se va a lanzar a salvar a Ucrania, y otra cuestión ya es ofrecer que los soldados franceses puedan ser sustituidos por soldados voluntarios de otros países europeos para que vayan a morir a suelo ucraniano, que es lo que el resto de los gobiernos pues están evitando a toda costa, ¿no?
Y luego el segundo punto, claramente, ¿no? Ese equipo franco-alemán que lleva desde la década de los 60 gobernando, pues inicialmente la Europa occidental y ahora ya gran parte de lo que es la Unión Europea, pues bueno, se hacía debido a esa cojera que tenía Alemania a nivel político, pero era el motor económico y por tanto Francia, desde la época de la presidencia de Gaulle, ocupaba con su gloire ese liderazgo político ante su deficiencia económica. Con la unificación alemana eso se rompió a favor de un liderazgo político y económico alemán. Y como bien se ha señalado, la crisis que está teniendo Alemania a nivel económico y también a nivel político, tenemos en cuenta que ha sido volado el Nord Stream y eso ya es una declaración de guerra pura y dura, y las investigaciones intentan evitar encontrar claramente quién es el culpable porque no se le puede declarar la guerra. Pues bueno, pues eso marca una gran oportunidad a Francia para poder liderar a nivel político, porque económicamente no podría, bueno, pues lo que sería la Unión Europea a corto plazo, ¿no? Sería una recuperación política de un Macron que se ve muy deficitario a nivel de las encuestas ante unas elecciones europeas y posteriores que claramente le dan que en muchos aspectos puede quedar como segunda opción, no como primera. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con Emmanuel Macron, con problemas en casa, desde luego, más allá de las elecciones europeas, problemas con los agricultores franceses, ¿no?, que siguen, bueno, cuanto menos enfadados, ¿no?, con las políticas de su gobierno. Adrián, y mientras tenemos este caldo de cultivo, sobre todo en Francia, parece, como estábamos comentando, ¿no?, que las discrepancias con Alemania son cada vez más evidentes y sobre todo pues pone en tela de juicio este artículo 5 de la OTAN que tanto se invoca, que tan inminente parece muchas veces, pero que al final pues parece que en este caso ni siquiera podría adoptarse, ¿no?, ni siquiera podría implementarse. Bueno, vamos a ver, por matizar un poco lo que han dicho mis dos compañeros, ¿no? Bueno, esto es cierto de forma directa, es decir, en la medida en que sea Francia el que decide unilateralmente pues, realizar una incursión militar en otro país, pues difícilmente puede argumentar lo que allí suceda como base para aplicar el artículo 5 de la OTAN. Pero claro, no nos olvidemos de que estamos en una espiral continuada, ¿no? Claro, si como consecuencia de esto se producen ataques que vayan directamente contra tropas francesas o contra aeródromos, por ejemplo, desde los que salen aviones que van a bombardear en Ucrania o en Rusia, pues no se sabe muy bien esto, cuál es el contexto que puede generar precisamente desde la aplicación del artículo 5. Por otro lado, también un matiz en esa declaración del Bundestag, en ese informe del Bundestag, claro, el matiz negativo es que si una intervención de Francia no nos obliga si digo que una intervención de Francia no nos obliga a los demás, también de alguna forma estoy facilitando esa intervención de Francia. Es decir, quiero decir que, bueno, que a Alemania, estoy diciendo de alguna forma, a Alemania no nos importa que Francia intervenga porque eso no nos vincula, ¿no? Digo, por matizar un poco la interpretación que se puede dar a este tipo de informes, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, que es un contexto de 2 pasos adelante, 1 paso atrás, 2 pasos adelante, 1 paso atrás, ¿no? Cuando Macron realiza esas declaraciones, luego las ratifica, otros países se adhieren a las mismas, no creo que pueda haber exclusivamente una cuestión de imagen. Puede haber una estrategia que no haya resultado bien o que sea una estrategia progresiva dentro de esos movimientos, ¿no? Doy 2 pasos adelante, no me responden, doy 1 paso atrás, luego ya lo volveré a dar más tarde. A mí me cuesta pensar que las élites corporativas que controlan Estados Unidos y Europa se queden quietas ante la victoria rusa en Ucrania. Otra cosa es qué es lo que pueden hacer, que eso es lo que es más difícil de identificar y lo que seguramente se estarán volviendo locos intentando encontrar. Pero estarán buscando cualquier medio, cualquier estrategia posible para hacer frente a ese contexto de victoria de Rusia en Ucrania, que sería un disparadero para eso que más temen, ¿no? Es un disparadero para la influencia política e ideológica de Rusia y del bloque emergente también en Europa y en Estados Unidos. Bueno, Adrián, pues ya que estamos hablando de Rusia, hablábamos, bueno, de su victoria en Ucrania.